Bueno, pues muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes al curso taller de técnicas miotensivas. Y cuando nosotros hablamos de técnicas miotensivas, eh, tenemos que, a ver, no me está funcionando este aparato. A ver, vamos a parar un ratito. A ver, otra vez. Vamos a iniciar aquí. Ya, ahora sí. Técnicas miotensivas. ¿Qué son las técnicas miotensivas? Es una técnica antiálgica de inhibición muscular. ¿Qué es esto? Que nosotros vamos a, a provocar analgesia o vamos a quitar el dolor en determinados grupos musculares, simple y sencillamente a través de inhibir muchas veces la contractura muscular o el espasmo muscular, ¿sí? Esto, entre otras cosas, lo desarrolló un osteópata que se llamó Lawrence H. Jones, y una de las principales herramientas que vamos a utilizar es precisamente lo que él creó como técnicas de Jones. Vamos a utilizar además, como les dije al principio, algunas maniobras articulatorias, inhibitorias, de stretching, varias herramientas que vamos a utilizar que poco a poco vamos a ver, pero de las principales va a ser la técnica de Jones. Ahora bien, Jones eh, dice que cada sitio de dolor tiene una zona específica o selectiva, y a eso él le llama los puntos sensibles o los tender points. También él habla que hay puntos dolorosos que se irradian y estos provocan un dolor a distancia, ¿sí? Por alguna otra forma, tienen una fácil localización y tienen un mapeo, ¿sí? Y con esta técnica se consigue desbloquear la información del dolor mientras el paciente se autocura. Esto que se autocura es verdad porque nosotros lo único que hacemos es facilitar que el paciente se autocure. Y es una de las cosas extraordinarias. Miren, yo tengo pacientes, muchos de ellos que son adultos mayores y que le destrozan el estómago literalmente los analgésicos, ¿sí? Eh, Sin embargo, nosotros con el simple uso de la mano, nada más con el simple uso de la mano, podemos contribuir a que disminuya o literalmente desaparezca el dolor, ¿sí? Entonces, hay personas que les es difícil pensar que yo soy médico y en la mayoría de los casos no receto medicamentos. Receto algunos remedios de homeopatía, pero medicamentos realmente como analgésicos, antiinflamatorios, pues no. ¿Por qué? Porque yo tengo la concepción de que mientras nosotros usemos toda esa bioquímica que hay en nuestro cuerpo para autocurarnos, es mejor y evitar efectos secundarios, ¿sí? Dentro de esto, de este mapeo de puntos sensibles, hay unos que se llaman puntos gatillo. Y estos aparecen en estructuras miofaciales, ¿verdad? Incluyendo la piel, las fascias, los músculos, tendones, los ligamentos, las cápsulas articulares, por ejemplo, el tejido perióstico y el tejido cicatricial. Muchas veces alguien tiene una cirugía o simplemente se dio un raspón y son personas que sus cicatrices son de tipo queloide. ¿Cuáles son? Son esas así que están muy abultadas, muy gruesas. Y esas también duelen, ¿sí? Y eso nos va a ocasionar una restricción
en el movimiento, en la extensión, en la flexión, y nosotros con este tipo de herramientas les podemos contribuir, ¿verdad? Estas, por ejemplo, cicatrices o esas lesiones en los órganos o en los tejidos que hablamos, nos van a producir acortamiento, nos van a dar dolor y debilidad, ¿sí? Entonces, ahorita me viene a la mente de una paciente, y qué bueno que aquí está Citlali para que nos comente sobre eso, tuvo una fractura en el cúbito y el radio, y entonces le pusieron le hicieron una cirugía de espaciadores o separadores, y el chiste, a ver, ¿dónde está la cámara? Es que al término del tiempo que necesitaba tener ese aparato quirúrgico, le quedó la mano así, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque era la forma en que la tenían inmovilizada. Esta persona se deprimió mucho y bueno, lo único que hice es aplicarle técnicas miotensivas. A ver, Citlali, ¿cómo cuánto tiempo o en cuántas sesiones yo puedo hacer que la paciente estire la mano por completo? No que tome fuerza muscular, simplemente que extienda la mano. Hola, hola. En promedio, ¿eh? Creo que no escuchamos. Creo que está mal el sonido porque no se escucha bien. Bueno, en la experiencia de Citlali, pues no pudimos saber cuánto tiempo. Yo he tenido participantes que han acudido al curso, que son licenciados en rehabilitación, y ellos me dicen que pueden ser, no sé, unas 10, 12 sesiones, se pueden estar 3, 4 semanas yendo a rehabilitación para estirar la mano y para paulatinamente tomar fuerza nuevamente. Bueno, yo les quiero comentar que con técnicas miotensivas, al menos en esta paciente, en una sola sesión, logré que estirara la mano. No que tomara fuerza, porque eso tampoco sería mentira, pero el hecho de que ella ya no tuviera la mano así, sino que la extendiera totalmente, en una sesión, es obvio que me tardé con ella como 2 horas, ¿no? Ahí testando y aplicando técnica de Jones y otra vez testando y haciendo algunas maniobras articulatorias y demás, ¿no? Pero así de espectaculares, ¿no? Yo recuerdo de una participante licenciada en rehabilitación que tenía a una paciente ya con no sé cuánto tiempo, no recuerdo, pero con una lesión en cuello, en hombro. Salió de clase, se fue a su consultorio y el otro día llegó, pero muy eufórica, ¿no? Porque lo que no había podido resolver en semanas, en una sola sesión, lo resolvió. Entonces, eso no es para subestimar el trabajo de los demás. Y es común que digan, oye, estudié tantos años para que este señor me diga que en una sesión va a resolver un problema. Pues lastimosamente sí. ¿Sí? Pero no nos hace daño el haber tomado esa licenciatura y habernos dedicado y haber tenido experiencia con todo lo que hemos vivido. Eso nos contribuye para hacer mejor nuestro trabajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos acortamientos nos van a crear dolor y debilidad. Nosotros vamos a contribuir para romper esos acortamientos, ese dolor, y
También se van a presentar estos puntos dolorosos en algunas zonas del cuerpo donde se acumula la tensión muscular y acaba por crear un punto doloroso. Como quien nosotros ahorita ya tenemos un año de estar prácticamente encerrados por la pandemia. Y entonces el hecho que las personas estén en su home office o trabajando en casa y estén frente al computador, que no tienen muchas veces un mueble ergonómico adaptado a su cuerpo para desempeñarse mejor, eso nos puede ocasionar un espasmo muscular, nos puede crear dolor muscular, puntos gatillo, y nosotros podemos contribuir en mucho con ellos y lo mejor de todo, sin un solo analgésico o un relajante muscular, porque el hecho del relajante no es relajar nada más, sino que es delicado cuando las personas tienen un trabajo de precisión. Cabe señalar que estas técnicas, cuando las aplicamos, sí relajan mucho a la gente, pero vamos, se relajan, toman una siesta de media hora y se levantan como nuevos, pero los relajantes musculares orales, esos tardan horas, ¿verdad? Para que dejemos de estar con ese sueño. La definición. ¿Qué definición es de las técnicas miointensivas? Es una maniobra posicional pasiva donde íbamos a la extremidad o al órgano lesionado a una posición de máximo confort, ¿sí? Suprimiendo el dolor a través de la inhibición de la actividad de los propioceptores responsables de esta disfunción. Esta caricatura que pongo aquí de Madagascar, recuerdan que esta jirafita siempre le andaban poniendo acupuntura y siempre tenía problemas, y esa posición que vemos que para cualquier persona sería muy incómoda, es una de las que nosotros vamos a procurar que el paciente adopte. ¿Por qué? No hay una posición específica, no es decir, y vamos a llevar la mano así y asado y el pie así y asado y tantos grados, no. ¿Por qué? Porque estamos viendo pacientes y nosotros vamos a trabajar con su individualidad morbosa. La individualidad morbosa es la forma de ser, sufrir, sentir única e irrepetible de cada individuo, ¿sí? Y habrá personas que puedan tener la misma lesión, ¿verdad? Por ejemplo, en el cuadrado lumbar, y que yo cuando lo ponga en una posición de máximo confort sea muy diferente al otro paciente. ¿Por qué? Porque es algo individualizado. Esto de llevar al máximo confort tiene una explicación que más adelante vamos a comentar, ¿sí? Una de las principales cosas que a mí me gusta revisar cuando aprendo una herramienta o cuando estudio algo son los mecanismos de acción. ¿Por qué? Porque no se queda nada más en que funciona y ya, sino que esto tiene que ver que conozcamos cómo funciona y en función de ello podamos usar mejor esa herramienta. Por ejemplo, si nosotros, a ver, vamos a ver si aquí le puedo descubrir esto, anotar y de anotar aquí. Nosotros, nosotros aquí tenemos al receptor, esta es la piel, por ejemplo, o la fascia del músculo, ¿verdad? Y nosotros recibimos un estímulo, puede ser doloroso, puede ser un estirón, puede ser una hiperextensión súbita, y esto a través de fibras aferentes. ¿Cuáles son las fibras aferentes? Las fibras que llegan de la parte externa de la piel o del cuerpo, llegan hacia el cerebro, o sea, van de afuera hacia adentro, llevan un procesamiento en el sistema nervioso central, ¿verdad? Y después se transmite una respuesta a las fibras eferentes.
O sea, ahora de lo que va del cerebro a la periferia. Y esto tiene que ver con una respuesta de órganos, aparatos y sistemas, ¿sí? Un efector tiene una respuesta. Es común que yo vea a un paciente, le haga algunas técnicas miotensivas, algunas maniobras de osteopatía, y ¿qué dice el paciente? Fíjese que noté que mejoró mi digestión. Fíjese que ya no soy estreñido. O fíjese que mejoró mi regla en las mujeres. Pues claro, porque todo está comunicado con todo y entonces eso es algo que nos va a contribuir mucho o le va a contribuir más bien al paciente en, en este proceso de salud. Bueno, vamos a ver por qué. Ya. Ahora, ¿cuáles son las bases fisiológicas del músculo? Más que del músculo, de cómo trabaja esto. Nosotros, cuando imprimimos presión sobre la piel, nosotros vamos a estimular a muchos receptores nerviosos de temperatura, de dolor, de presión, de textura, todo eso, pero cuando nosotros lo impulsamos más, va a tener el mismo mecanismo de acción que el de la acupuntura. Va a estimular a terminaciones nerviosas y esas van a viajar a través de de los nervios y de los ganglios de las raíces dorsales y van a llegar a la médula. De ahí van a subir al cerebro y del cerebro descienden por vías eferentes y van a tener una, una respuesta directa sobre determinados órganos, aparatos y sistemas. En este caso, nosotros vamos a ver aquí este tema para hacerlo más El día de hoy explícito. vamos a hablar acerca de la fisiología de la contracción muscular, específicamente del músculo esquelético, que representa el 40% del cuerpo humano. Para poder entender esto, necesitamos comprender los niveles y la configuración muscular. En primer lugar, tenemos al músculo a un nivel macroscópico, que está formado por fascículos musculares. En segundo lugar, podemos observar que los fascículos están constituidos por numerosas fibras, cuyo diámetro varía entre 10 y 80 micras. La mayor parte de las fibras se extienden a lo largo de toda la longitud del músculo, excepto por un 2% de las fibras. Además, estas fibras están inervadas por una terminación nerviosa. Tenemos que el sarcolema se trata de una fina membrana que envuelve a una fibra musculoesquelética. Cada una de estas fibras está formada por subunidades cada vez más pequeñas, denominadas miofibrillas. Cada miofibrilla está formada aproximadamente entre 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina, adyacentes entre sí. Los filamentos gruesos son miosina y los filamentos delgados son actina. Por otro lado, tenemos que las bandas claras contienen solo filamentos de actina y son denominadas bandas I porque son isotropas a la luz polarizada. Por otro lado, tenemos a las bandas oscuras que contienen filamentos de miosina más los extremos de los filamentos de actina, en el punto en el que se superponen con la miosina, y se denominan bandas A, porque son anisótropas a la luz polarizada. Los extremos de los filamentos de actina están unidos al denominado disco Z, el mismo que está formado por proteínas distintas a la miosina y actina.
El sarcómero está ubicado entre dos discos Z, con una longitud de 2 micras. Además, podemos observar la disposición de los monofilamentos. Finalmente, aquí podemos observar la configuración molecular de los filamentos de actina y miosina. Ya para concluir, para definir el proceso de contracción muscular, nos vamos a referir a la interacción de los filamentos de actina y miosina con la participación del ATP, secundario a un impulso nervioso. Generan una aproximación de dichas estructuras, produciendo cambios a nivel molecular, y la suma de los mismos se denomina contracción muscular a nivel macroscópico. Espero que les haya servido. No olviden mantenerse fuertes. Mi nombre es Andrés y hasta una próxima vez. Bien. Bueno, esa es una parte meramente, dijéramos que académica, en el cual nos enseña a ver qué hay ahí dentro de nuestros músculos y cómo funcionan. Otra parte importante del que vamos a hablar es del órgano tendinoso de Golgi. Son células dentro de las fibras del tendón. A ver si se ve, porque la otra herramienta me apasma la imagen. ¿Sí se ve el cursor o no? ¿No? Sí, sí se Sí, sí, alcanza. se ve. Bueno, entonces, esto es músculo, esto rojo que vemos, y esto es un tendón, y esto sería pues, el hueso, ¿no? Aquí, en este tendón, nosotros lo que tenemos son algunas células que se llaman órgano tendinoso de Golgi dentro de las fibras del tendón. Y este órgano va a informar el grado de tensión que tiene el tendón en un momento determinado. Por ejemplo, esta es la hipótesis cómo trabaja esto. Y es muy común, ¿no? Que lleguen y les digan, oiga, ¿sabe qué, doctora? Que me lastimé la espalda. ¿Y cómo se lastimó? Es que me iba a caer y al abrir los brazos y al quererme, al resbalarme, me di un tirón en la espalda, ¿sí? Ya ahí tienen a la doctora Citlali haciendo las herramientas que ella bien conoce. ¿Por qué? Porque pues se iba a caer. ¿Y qué tiene que ver eso? Que nosotros, si no tenemos un calentamiento previo y nos exponemos a un estiramiento repentino, súbito, lo que va a hacer es que estas órganos tendinosos de Golgi, en un lenguaje muy coloquial, le informan al cerebro que llegó una tensión máxima y el cerebro en respuesta le ordena que se tengan que contraer, ¿no? Para salvaguardar la función, pero se le olvida al cerebro mandar la orden de relajarse. Y entonces el paciente o el enfermo cursa con esa lesión. Yo he tenido pacientes que están con el ortopedista 1, 2, 3, 4 semanas. Yo antes trabajaba en el aeropuerto, yo ya me jubilé, soy aparte especialista en medicina aeroespacial, y me acuerdo que un compañero, un químico, me dijo, oye, ¿sabes qué? Me duele mucho eh, la espalda, ya no aguanto, es que fui a ver al doctor fulano de tal, que es todavía ahí, trabaja, es el ortopedista de ahí, de ese instituto, esta institución de medicina de aviación.
Y me dice, pues es muy mi amigo y todo, pero la verdad ya llevo semanas y no me compongo. Ah, no te apures, vente, ya le hice lo que le tenía que hacer y salió muy bien, ¿sí? En él ya no me acuerdo si fue en la primera sesión, pero se acortó por mucho el problema, y platicando con el ortopedista me dice, oye, ¿qué le hiciste? Ah, no, pues mira, es bien sencillo. ¿Quieres que te enseñe? No, ¿cómo crees? Yo soy ortopedista. Ah, pues entonces que paguen la factura a tus pacientes, ¿no? Entonces, a veces no somos tan arrogantes que no nos permitimos manejar herramientas que contribuyan al paciente. Y eso, a final de cuentas, es beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque el paciente no sabe si es una técnica que aprendió en la especialidad o en la licenciatura o no. Ellos quieren que les resuelvas el problema, y eso es lo que importa, ¿verdad? Vamos a ver ahora desde el contexto meramente formal qué es el órgano Bien, tendinoso de ahora vamos a Golgi. ver el reflejo tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi es un receptor, bueno, acá dice un organelo, bueno, sí, un receptor, un organelo, encargado de proteger al músculo cuando hay una excesiva carga. ¿Qué tipo de carga? Bueno, carga de peso. Los componentes de este reflejo son un músculo agonista, que podemos ver de color azul y parte también de color verde. En este caso estamos hablando del bíceps braquial principalmente. Y un antagonista que es el músculo del tríceps, ¿no? Ambos están inervados por la motoneurona alfa y principalmente el órgano tendinoso de Golgi, con el cual se va a ver todo este reflejo. Hay un bolito blanco que podemos ver en la inserción del músculo del bíceps braquial. El reflejo es la inhibición del músculo primario y la excitación del antagonista en respuesta a demasiada tensión. En otras palabras, se va a inhibir al músculo bíceps braquial y se estimula al tríceps cuando hay demasiada tensión. En otras palabras, cuando hay mucho peso, lo que va a tratar el organismo es de dejar de que este cargue peso, porque si sigue así se puede romper y se desgarra el músculo o se desprende el tendón. Cuando la carga es muy pesada para el músculo agonista, en otras palabras para el bíceps braquial, este mismo músculo es inhibido y el músculo antagonista es estimulado para contraerse. En otras palabras, el tríceps se va a contraer. Para ver mejor cómo funciona esto, necesitamos ver más de cerca al músculo. Acá podemos observar al órgano tendinoso de Golgi. En sí es un receptor de tipo encapsulado, se encuentra ahí en el tendón. Los órganos tendinosos de Golgi contienen solamente neuronas aferentes, neuronas sensoriales. Cuando el músculo produce demasiada tensión, va a haber un impulso nervioso que va a llegar a la médula con el fin de inhibir a la motoneurona alfa, la cual está a cargo del músculo agonista. De esa manera, al ser inhibida, disminuye la contracción del músculo agonista, en otras palabras del bíceps está disminuyendo, y a su misma vez hay otro impulso que estimula la motoneurona alfa del músculo antagonista, en otras palabras del tríceps. De esa manera, este se contrae, en consecuencia reduciendo la tensión del músculo agonista mediante la reducción de la fuerza de contracción y el apoyo en el trabajo con el músculo antagonista. Bien, El bueno, reflejo flexor y de retirada, como su mismo nombre lo dice, consiste en flexionar una extremidad, pero ante un estímulo que sea dañino. Por eso también se le conoce como reflejo nociceptivo o reflejo al dolor. Sin embargo, en las zonas donde no tenemos extremidades, va a haber un patrón de retirada, va a haber un movimiento de alejarse ante el estímulo dañino. Solo en esos casos se llama reflejo de retirada, que viene a ser prácticamente lo mismo. Los libros se matan y se matan metiéndole términos y términos a algo que es prácticamente lo mismo. Bien, por otro lado, el mecanismo neuronal consiste en tres partes importantes. Primero tenemos los circuitos divergentes. Los circuitos divergentes están con el fin de diseminar el reflejo hasta los músculos necesarios para efectuar la retirada. Segundo, circuitos destinados a inhibir a los músculos antagonistas. Estos también son llamados circuitos de inhibición recíproca, porque es obvio, si tú vas a flexionar el brazo, el músculo extensor tiene que inhibirse. Por otro lado, tenemos los circuitos que producen postdescarga. Ahora, esta postdescarga tiene el fin de durar fracciones de segundo después de haber terminado el estímulo. ¿Con qué fin? Con el fin de asegurarse netamente de que no haya un estímulo nociceptivo,
Conclusión, te quemas la mano, vas a flexionar el antebrazo, pero después de haber pasado ese estímulo nociceptivo, vas a quedarte con el brazo flexionado de 0.1 a 0.3 segundos más. A eso se le conoce como la fracción postdescarga. El patrón de retirada consiste en que los centros integradores de la médula hacen que se contraigan los músculos que son más eficaces para apartar la zona dolorosa del cuerpo del objeto que genera el dolor. A este principio se le conoce como principio de signo local. Como pueden ver en la imagen, una persona está pisando un clavo o una aguja y se observa que las interneuronas están estimulando el músculo flexor e inhibiendo el extensor. En cambio, en el miembro opuesto ocurre todo lo contrario. Se estimula al músculo extensor para poder tener firmeza y equilibrio, y se inhibe al flexor para que así la pierna pueda estar extendida. Bien, ahora vamos con los reflejos medulares que causan espasmo. Definamos qué es un espasmo. Bueno, un espasmo es un calambre nada más. ¿Y qué es un calambre? Es una contracción dolorosa e involuntaria del músculo. Bien, ¿y por qué nosotros, estudiantes de la medicina y las ciencias, tenemos que saber los reflejos medulares que causan espasmos? Bueno, es importante saberlos para el aspecto clínico. Por ejemplo, cuando hay una fractura, es decir, una pérdida de la continuidad ósea, se puede observar que en los músculos que rodean a un hueso fracturado aparece un tipo de espasmo. Pero ¿por qué se contraen estos músculos? Es la gran pregunta. Bien, esto se debe a impulsos dolorosos que salen desde los extremos del hueso roto. Por eso es que se contraen. Entonces, al aplicar anestésicos locales justo en los bordes del hueso roto, disminuye el espasmo. Asimismo, los anestésicos generales también logran disminuir el espasmo. Muchas veces es necesario recurrir a uno de estos métodos para poder recolocar los extremos óseos. En el caso de la inflamación del peritoneo parietal, ocurre un espasmo abdominal. Los músculos se mantienen firmemente contraídos. En las intervenciones quirúrgicas abdominales, por ejemplo, los impulsos dolorosos que provienen del peritoneo desencadenan la contracción de los músculos abdominales, haciendo que los intestinos puedan salir por la herida quirúrgica. Por eso es que en la cirugía abdominal se suele recurrir a la anestesia profunda. Si a alguno de ustedes les han operado por una apendicitis sabrán a qué me refiero, ¿no? O sea, los duermen y ahí están tranquilos, bien felices, no saben qué les hicieron. Causas de calambre muscular. Bien, tenemos frío intenso, ausencia de flujo sanguíneo, ejercicio excesivo, la falta de potasio. Bien, estas situaciones pueden despertar dolor u otras señales sensitivas que se transmiten desde el músculo hasta la médula espinal. Y estos así pueden desencadenar una contracción refleja en el músculo, como un mecanismo de autorregulación. Nada más, eso es todo. Bien. Esta parte de los calambres y de las reflejos de retirada y de lo que hablamos, eso nos puede ocasionar un espasmo o una contractura muscular, y eso hay veces que no todos los pacientes, pero muchos de ellos van a quedar con lesiones derivadas de ese evento, y nosotros con estas herramientas les podemos contribuir. Bien. Vamos a ver ahora este. El músculo esquelético tiene un aspecto estriado y se llama también músculo estriado. ¿Sí? ¿Por qué? Ya lo verás. El músculo esquelético está compuesto de largas fibras cilíndricas, las células musculares. Cada fibra se compone de muchas fibrillas individuales y estas a su vez de filamentos. Hay filamentos delgados y filamentos gruesos, y donde coinciden parece que haya una raya. El músculo esquelético consta de uno o más manojos de fibras, colocados uno al lado de otro y envueltos por tejido conectivo. A cada extremo del músculo, el tejido conectivo forma un resistente cordón llamado tendón que fija el músculo al hueso. ¿Y? Uno de los músculos más fuertes que tenemos es el tendón de Aquiles. Conecta los músculos de la pantorrilla al tendón. Bueno, los tendones unen los músculos a los huesos, pero ¿cómo hacen los músculos que se muevan? ¿Cómo hago esto? ¿O esto? ¿O esto? ¿Ves cómo encajan los huesos del codo? Es como una bisagra. Para mover el brazo, como en casi cualquier movimiento, hacen falta dos músculos. En la parte superior del brazo tenemos dos músculos, el bíceps y el tríceps. Estos músculos están unidos a los huesos por tendones. El lugar donde se unen al hueso fijo se llama tendón de origen.
El punto del otro lado de la articulación donde el músculo se une al hueso móvil se llama tendón de inserción. Aun cuando contamos con 3 clases diferentes de músculos, todos tienen la misma función, contraerse. Cuando levantamos el brazo, el tríceps se relaja y el bíceps se contrae. Los músculos no empujan, solo tiran. De modo que cuando bajamos el brazo, el bíceps se relaja y el tríceps se contrae. El músculo que dobla una articulación se llama flexor y el que la extiende, extensor. No todos los músculos están unidos a los huesos por tendones. Algunos lo están por otros músculos. Y los de la cara están unidos directamente a la piel. ¿A la piel? ¿Qué hace entonces que se contraigan los músculos? Tú. Está todo en la cabeza. Ah, los impulsos nerviosos del cerebro. Ya lo estudiamos en biología. Mira, esto es lo que pasa. Imaginemos que estás jugando al béisbol y te preparas para batear. Te gustaría colocar la pelota fuera del campo de un solo golpe. Cuando tienes que hacer un movimiento, los impulsos nerviosos van del cerebro al tejido muscular. A contraerse, dicen. En el tejido muscular, a la altura de los filamentos, los impulsos nerviosos liberan un compuesto llamado adenosin trifosfato o simplemente ATP, que será descompuesto con ayuda del oxígeno. La energía química liberada hace que los filamentos se acorten, lo cual origina la contracción del músculo que produce movimiento. Si el corazón hiciera eso, se agotaría enseguida. Seguramente, pero el corazón es un músculo muy fuerte. Visto de cerca, el músculo del corazón se parece a un músculo esquelético en el aspecto estriado, pero por la forma en que se contrae es más parecido a un músculo liso. El músculo esquelético se contrae rápidamente, pero se cansa enseguida. En cambio, el músculo del corazón se contrae despacio con un ritmo regular e infatigablemente. A pesar de ello, en reposo un corazón normal late de 60 a 80 veces por minuto, más de 100.000 veces al día. ¿100.000 veces al día? Sí, cada día y sin parar. Solo descansa muy brevemente entre latido y latido. Un momento. Si yo no controlo el músculo del corazón, ¿quién le indica que continúe latiendo mientras duermo? Un área especial del tejido cardíaco llamada marcapasos que excita el músculo cardíaco para que se contraiga y se relaje, lo cual bombea la sangre a lo largo de los vasos sanguíneos. ¿Que están formados de músculos lisos? Exacto, veo que lo recuerdas. Como el músculo del corazón, el liso se contrae de forma automática y continua, pero con unos impulsos que vienen del cerebro en vez del marcapasos. Dime, ¿qué has comido hoy? ¿Qué he comido? Ah, sí. Cada vez que comemos, utilizamos los dientes y los músculos esqueléticos de las mandíbulas para cortar y masticar los alimentos. Cuando tragamos, los músculos lisos del exófago mandan la comida o la bebida al músculo liso del estómago. Después de un par de horas de digestión, los músculos del estómago se contraen y hacen pasar el alimento hacia el intestino delgado. Durante las 4 horas siguientes, el músculo liso del intestino delgado se contrae con un movimiento lento, regular y ondulante llamado peristalsis, que hace pasar el alimento en digestión al intestino grueso. Los alimentos no digeribles salen en forma de desecho. Todo se produce automáticamente sin que nos preocupemos por ello, puesto que el músculo liso es involuntario. De acuerdo, pero yo conozco un músculo liso que sí controlo. ¿Sí? ¿Cuál? Cuando vamos al lavabo. Tienes razón. Esos músculos aprendemos a controlarlos muy pronto. Bueno, tenemos 3 tipos de músculos. Esqueléticos, cardíacos y lisos. Voluntarios e involuntarios. Pero volvamos a lo que me interesa. ¿Cuándo voy a conseguir ponerme así? ¿Tú? Nunca. Hacen falta muchos años. Un cuerpo así no se consigue en un día. Además, ¿para qué quieres ponerte así?
En mi clase de gimnasia hay una chica que hace pesas y está muy bien. ¿Y tú la quieres impresionar, es eso? Me gustaría que se fijara en mí, sí. Si lo único que te interesan son los bíceps, vas por mal camino. Cuando yo hago ejercicio, busco una forma física general. Levantar pesas ayuda desarrollando los músculos y el tono muscular. Y fortaleciendo los brazos, la espalda, las piernas. Pero no puedes ponerte en forma solo levantando pesas. La fuerza muscular es importante para desarrollar cualquier actividad, pero hay que tener también resistencia, flexibilidad y capacidad cardiorrespiratoria, corazón y pulmones. La fuerza y la resistencia de los músculos se desarrollan por medio de ejercicios, levantando pesas, con el culturismo y con deportes como la natación, el fútbol, el baloncesto y el atletismo. Consigues flexibilidad haciendo ejercicios y actividades que estiran y doblan los músculos, como el baile y la gimnasia. Y mejoras la capacidad cardiorrespiratoria proporcionando al corazón y a los pulmones un verdadero entrenamiento, corriendo, nadando, yendo en bicicleta o haciendo esquí de fondo. Si combinas fortaleza, resistencia, flexibilidad y capacidad cardiorrespiratoria, conseguirás un cuerpo esbelto y fuerte, una presión sanguínea baja y un alto nivel de energía a la vez que alargas tus perspectivas de vida. Y te encuentras mucho mejor. Yo ya me encuentro bien. Empecemos. Antes de hacer pesas, ejercicio o cualquier deporte, tienes que acondicionar los músculos calentándote. No hacen falta más de 10 minutos. Oye, ¿cómo lo has hecho? Venga, vamos a calentarnos. Raro. Muy raro. Vamos. ¿Sabes saltar? Sí. Muy bien, sígueme. 1, 2. 1, 2. ¿Ves? Los ejercicios de calentamiento no solo estiran los músculos, sino que hacen que llegue sangre para que tengas oxígeno. Así no te darán calambres. ¿Por qué te dan calambres? Si no haces calentamiento, no llega oxígeno a los músculos. Pueden contraerse y no extenderse. Eso es un calambre. Venga, vamos a hacer flexiones. Bien. ¿Listo? Sí. Empecemos. También te pueden dar si interrumpes el flujo de sangre a un músculo. Lo único que puedes hacer para que se te pase es andar o hacerte friegas, para calentar la zona que rodea la lesión muscular. Y créeme, es fácil lesionar un músculo. ¿Cómo es que después de calentarme, hacer ejercicio o jugar un partido, también me duelen los músculos y me canso? Seguramente por exceso de ácido láctico. ¿Ácido láctico? ¿Qué es eso? Es una sustancia producida por la reacción química de la actividad muscular. Mira, los músculos consumen grandes cantidades de oxígeno y energía y producen mucho calor. La energía de la actividad muscular proviene de la descomposición química de los glúcidos o azúcares en presencia de oxígeno. Cuando no hay suficiente para satisfacer las necesidades de energía, los azúcares se descomponen en ácido láctico, que es un producto de desecho que se almacena en el tejido muscular y a medida que se acumula te cansas y te duelen los músculos. Entonces, ¿cómo lo elimino? Con oxígeno. Para eliminar el ácido láctico tienes que llevar mucho oxígeno a las células musculares. Lo que va bien es relajarse después de hacer mucho ejercicio. Y una buena manera de hacerlo es repetir algunos de los ejercicios que hiciste para calentarte. Así el corazón se va calmando gradualmente, el cuerpo se enfría del calor que has producido y el oxígeno de las células musculares disuelve el ácido láctico. Vamos a hacer unos abdominales. Bueno. Lo importante de hacer ejercicio, correr o levantar pesas, es no pasarse de la raya.
Si lo haces paulatinamente, nunca te dolerá. Pero si no te duele, no mejoras. ¿Doler? ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Te has hecho un tirón y un desgarro y una dislocación? No. Pues eso es dolor, y a esas lesiones musculares me refiero. ¿Recuerdas el día en que papá se lesionó la espalda tratando de levantar el sofá? Él no lo sabía, pero estaba forzando demasiado los músculos de la espalda y el tejido muscular se desgarró. Claro, los pesos deben levantarse con la fuerza de las piernas y no con los músculos de la espalda. Y papá no estaba en forma. ¿Y la vez que tú te torciste el tobillo? ¿Tú sí estabas en forma? No me lo recuerdo. Bien. Bueno, ya lo demás es drama. Miren, todo esto que vamos a estar viendo no es ver películas por ver, sino tenemos que rescatar no algo, sino mucho o todo de esto, ¿sí? Entonces, ahí hablan del calentamiento, de la relajación, de estiramientos. Y precisamente una de las técnicas que vamos a usar en las técnicas miotensivas es son los estiramientos. Y para hablar de todo eso, tenemos que recalcar que, por ejemplo, estos estiramientos tienen una acción no solamente mecánica, sino también térmica, porque al estirar vamos a hacer que las fibras musculares se rocen o se friccionen, vamos a producir calor. Hace rato hablaban de cuando los calambres nos dan, una de las motivos es por frío o por falta de irrigación sanguínea o fatiga física. Cuando nosotros provocamos estiramientos, también vamos a actuar sobre esa parte térmica y vamos a coadyuvar a que reduzcan, ¿sí? La parte obviamente neurológica y el mecanismo de contracción que va a influir en la recuperación de este tipo de lesiones, ¿sí? Y para eso, pues vamos a tener que ver algo de biomecánica, que básicamente es lo mismo que estamos revisando. Biomecánica. El metabolismo muscular. Todas las fibras musculares contienen una membrana, un protoplasma y uno o varios núcleos componentes, mediante los cuales se llevan a cabo las funciones metabólicas. Tienen además la capacidad para generar una tensión interna, que reduce su longitud y aumenta su volumen, llamada contractilidad. Cuando un músculo se contrae requiere de energía, y esta es proporcionada por la descomposición de la glucosa dentro de las células musculares. Esta primera etapa del metabolismo muscular es llamada etapa anaeróbica, ya que interviene el oxígeno en la sangre. La energía se almacena en los músculos, en forma de glucógeno. La cantidad de glucógeno y de glucosa en el músculo es pequeña y tiene que ser reaprovisionada constantemente durante cualquier trabajo muscular prolongado. Este reaprovisionamiento se lleva a cabo mediante el flujo sanguíneo, proveniente de la nutrición y de la absorción. El suministro de sangre elimina además los residuos de la reacción química, principalmente del ácido láctico, que al acumularse dentro del músculo, dificulta su acción y provoca fatiga. Para eliminar el ácido láctico es necesaria la presencia de oxígeno en la sangre, el cual transforma el ácido en anhídrido carbónico y agua. A esta segunda etapa del metabolismo muscular se le conoce como etapa aeróbica. Cuando el cuerpo humano trabaja, los músculos entran en acción rápidamente, y al utilizar sus reservas internas, el cuerpo entra en una fase anaeróbica, en la cual es necesaria la presencia del oxígeno y el flujo sanguíneo, debido a la presencia del ácido láctico. Primero que nada, se explicará qué es la contracción muscular. En kinesiología, una contracción muscular significa desarrollo de tensión dentro del músculo, y no necesariamente un acortamiento visible de músculo. Hay tres tipos de contracciones musculares: contracción estática o isométrica, contracción concéntrica, y la contracción excéntrica.
La contracción estática o isométrica es cuando se desarrolla tensión dentro del músculo, pero su longitud permanece invariable, podría definirse como un espasmo. La contracción concéntrica es cuando se desarrolla una tensión suficiente para superar una resistencia, de manera que el músculo realmente se acorta y mueve la articulación. La contracción excéntrica es cuando una resistencia determinada es mayor que la tensión generada por el músculo, de manera que éste, en realidad, se alarga. Cualquiera de estos tipos de contracción muscular, como ya se dijo, es generada por el desprendimiento de energía calorífica del metabolismo. La cantidad de energía liberada es susceptible de ser medida a través de la cantidad de oxígeno consumido durante la actividad. Dado que esta cantidad de oxígeno está directamente relacionada con el CO2, el ácido láctico, la glucosa y el glucógeno que intervinieron en la reacción bioquímica, es posible saber cuántas calorías se gastaron en el lapso determinado. Los estudios de medición de consumo de oxígeno permiten establecer que hay un gasto de 5 kilocalorías por cada litro de oxígeno consumido. En estado de absoluto reposo el cuerpo humano gasta una cierta cantidad de calorías que le son necesarias para llevar a cabo los procesos fundamentales, en este caso se conoce como metabolismo basal, y varía de persona dependiendo de su organismo, edad y sexo, de 2000 a 2500 kilocalorías por día. Axiomas básicos. 1. Una fibra muscular solo puede desarrollar tensión en su interior. 2. Cuando una fibra muscular se contrae, tiende a acortarse, dependiendo de factores como la cantidad de tensión generada, la magnitud de la resistencia a vencer, la acción de la palanca biomecánica, su ángulo de tracción, etc. 3. Cuando el músculo se contrae tiende a realizar todas sus funciones posibles, como producir movimiento en todas las articulaciones que atraviesa o producir más de un movimiento en una articulación. 4. Lo que hace o podría hacer un músculo no significa que lo hará. Esto depende de un sinnúmero de factores presentes dados en una situación. 5. Función del motor primario y del motor accesorio. Los músculos más efectivos para realizar un movimiento articular observado son los motores primarios para dicho movimiento articular, y que los músculos que ayudan, pero que son menos efectivos se dice que son los motores accesorios. 6. Función de antagonista. El antagonista es el músculo que tiene a producir una acción articular exactamente opuesta a alguna acción articular determinada de otro músculo específico. 7. Función de fijador o estabilizador. Es un músculo que fija, afirma o sostiene un hueso o la parte del cuerpo, para que otro músculo activo tenga una base firme sobre la que poder ejercer atracción. 8. Función del sinergista. Es el músculo que actúa con alguno o algunos otros músculos como parte de un equipo. 9. Función de neutralizador. Es el músculo que se contrae para contrarrestar, descartar o neutralizar una acción indeseable de otro músculo que se contrae. 10. Tono y relajación. El término relajación puede referirse al proceso al estado de inactividad o ausencia de toda contracción. Aún así, el músculo posee cierta sensación de... Bien. Bueno, pues ya de alguna otra forma ya vimos la parte de la biomecánica y que también lo hace cuando no estamos preparados físicamente, incluso nutricionalmente, sensibles para alguna lesión, ¿sí? La hipótesis. ¿Cómo funciona la técnica de Jones? ¿Cómo funcionan las técnicas miotensivas? Bueno, trata sobre la disfunción muscular producto de una alteración nociceptiva propioceptiva, ¿verdad? Ya sea del propio músculo, de la víscera o de la piel en la parte nociceptiva, o de la disfunción del uso muscular en la parte propioceptiva, ¿sí? Y esto, otra teoría que pone Jones, o una hipótesis de por qué, cómo es el mecanismo de acción de la técnica de Jones, es a través de
dos músculos antagonistas que actúan sobre una misma articulación. Nosotros vimos hace rato, por ejemplo, el bíceps braquial y el tríceps, que mientras uno se contractura, el otro se relaja. Y Jones habla de que hay un desequilibrio o una asincronía en ese efecto, en ese proceso, y nos crea una lesión. Cuenta la historia que Lawrence Jones, él era un médico osteópata en Estados Unidos. Existe la licenciatura en osteopatía y les dicen que son médicos osteópatas. Y en alguna ocasión se dice que lo fue a ver un paciente recurrente por algún problema en la espalda. Pero como el doctor tenía, ahora sí que casa llena, le dijo que esperara, ahorita lo atendía. El paciente, como pudo, se sentó en una silla y lo que hizo es ponerse en un estado de confort para evitar que le siguiera doliendo. Al cabo de un tiempo regresa el doctor Jones y le dice, a ver, vamos a atenderlo. Y el paciente le dice, es que ya no me duele. ¿Cómo que ya no le duele? No, ya no me duele. Entonces no quedó como un acto curioso. Porque como era de madera, se estaba recargando el peso de su cuerpo sobre la parte dolorosa y tomó una actitud de confort. Se puso a estudiar esto el doctor Jones y él asevera que la posición de confort sirve para normalizar el sistema de fibras gamas o motoras que están alteradas. Esto ocasiona una posición de acortamiento del músculo y esto deja de enviar señales eh, al cerebro, obviamente, y esto después de 90 segundos, fíjense ustedes qué tan rápido, después de 90 segundos vuelve a la normalidad. Si bien es cierto, yo hago un sobreesfuerzo, no tengo calentamiento previo, me voy a caer o quiero de repente levantar un objeto muy pesado, ya sea con la espalda, porque no sé cargar o con un brazo, y me lesiono. Ya vimos el órgano de Golgi, que es lo que pasa. Entonces, se queda lesionada esa fibra muscular o ese grupo muscular. Nosotros, llevándolo al estado de confort durante 90 segundos, y al acortar esas fibras musculares, podemos contribuir a que éstas se relajen al ya no estar enviando tanta señal neurológica. Pero imagínense si además de eso, nosotros, al evitar la hipertonía, mejoramos la irrigación muscular, la irrigación sanguínea, contrarrestando pues, la disfunción. En osteopatía estructural se dice que cuando hay una lesión osteopática, cuando un músculo está lesionado, está contracturado, es obvio que la parte vascular que irriga esa zona muscular, pues está colapsada por esa contractura o por una lesión. Y eso va a agravar más la situación del paciente. Cuando nosotros lo ponemos en un estado de confort, el simple estado de confort durante 90 segundos, eso va a evitar la hipertonía y va a mejorar el flujo sanguíneo. Y posteriormente, el hecho de regresarlo a una posición inicial lentamente, esto va a evitar que se presente nuevamente un reflejo, porque en el cuerpo hay memoria celular y si yo tuve una lesión por un movimiento brusco y ahorita ustedes me tratan y en vez de que depositen el órgano tratado de forma gentil y en reposo, avientan el órgano tratado,
pues va a regresar la memoria de ese reflejo y me voy a volver a lesionar. Entonces, eso es muy importante que lo conozcamos. Una cosa importante de cómo funciona en particular la técnica de Jones es a través de la presión que nosotros imprimamos en ella. Por ejemplo, si nosotros localizamos un punto sensible, que puede estar en una zona dura, tensa, con un nódulo, hipertónica, y nosotros aplicamos 4 kilos de peso sobre esa lesión. ¿Y cómo me doy cuenta de 4 kilos de peso? Bueno, lo ideal es de que ustedes tengan una báscula de esas que que usan las mamás en la cocina para hacer sus postres y cosas muy delicadas no sé, 50 gramos de esto, 30 gramos de aquello o 100 gramos de aquello, no kilos ni cuartos de kilos, sino eh, eh, unidades decimales de gramos. Entonces, ahí nosotros podemos imprimir fuerza con nuestro dedo. Puede ser el pulgar, puede ser el índice, y nosotros podemos ver cómo la báscula marca los 4 kilos. ¿Y cómo es una forma económica de saberlo si yo no tengo báscula? Pues muy sencillo. Yo cuando imprimo fuerza veo que desaparece lo rosado de mi leche unguial. O sea, que la uña, a ver, aquí está, que la uña se torna blanca con la presión que estoy ejerciendo, se torna blanca. De ahí que el domingo que nos veamos, les voy a pedir que vayan sin esmalte en sus uñas, porque si no, yo ahí tengo una báscula para que ustedes vean, una báscula así de miligramos o de gramos, para que ustedes vean cuánto es lo que están aplicando de peso. Pero no pueden estar aplicándole al paciente y a la báscula para medir. Una forma es ver la coloración de la uña. Y si ustedes traen esmalte del color que sea, a menos que sea transparente, pues no se van a dar cuenta. Entonces, les pido de favor que vayan sin esmalte de uñas. Una vez de que ya obtuve esos 4 kilos de peso, entonces cuento 90 segundos, deposito gentilmente el órgano a tratar sobre la mesa o la superficie en la que estoy trabajando y nuevamente testo. ¿Qué voy a testar? El punto doloroso, ¿sí? Y esto lo vamos a repetir el número de veces en los diferentes órganos que sea necesario. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender son técnicas respiratorias. Ustedes se habrán dado cuenta, sobre todo las personas que hacen quiropraxia, osteopatía o alguna terapia de origen manual, que dicen jale aire o saque aire, ¿no? Y cuando las personas están sacando aire es cuando aplican la técnica. ¿Cuál es el motivo? Nosotros tenemos una respiración pulmonar, obviamente, porque hay otro tipo de respiración. En la osteopatía craneosacral existe el mecanismo respiratorio primario, en el cual tiene que ver el bombeo del líquido cefalorraquídeo que se produce en los ventrículos a nivel celular, corre sobre toda la médula espinal y eso hace que nuestro cuerpo se extienda y se flexione de forma involuntaria las 24 horas del día desde que nacemos e incluso unos cuantos minutos después de la muerte, nosotros nos estamos flexionando y extendiendo de acuerdo a ese mecanismo respiratorio primario, que ahorita no es caso, no es tema a tratar. Ya si algún día se animan, platicamos y armamos un curso de
osteopatía craneosacral. Pero bueno, eso es cuando yo, ya sea en el mecanismo respiratorio primario o en la respiración pulmonar, cuando yo jalo aire, voy en extensión. Cuando saco aire de mis pulmones, voy en flexión. ¿Y qué importancia tiene esto? Porque cuando yo estoy en flexión o en expiración, mi cuerpo se relaja y se evita que el paciente ponga resistencia hacia, hacia, hacia la terapéutica. Si nosotros aplicamos una maniobra de stretching o no sé, de neuromuscular o algo que vamos a aprender más adelante o de bombeos durante la inspiración, pues no pasa gran cosa, pero no va a ser tan beneficioso como cuando nosotros agarramos al paciente cuando está expirando. Nosotros cuando empezamos, incluso en las herramientas que vamos a ver de los ejercicios, van a escuchar que yo digo, jale aire, saque aire. Pero eso es la parte meramente académica. Esto, cuando nosotros ya estamos en la práctica clínica, yo lo que procuro es enseñarles que vean el abdomen del paciente. Sin ser lascivos, vean en las mujeres el pecho, porque las mujeres tienen respiración torácica y los hombres respiración abdominal, no es por otro sentido. Si yo frecuentemente le digo al paciente, jale aire profundo, saque aire totalmente, entonces puedo ocasionar que hiperventile el paciente y que eventualmente se sienta mal. Entonces, cuando nosotros ya estamos en la clínica y el domingo lo vamos a hacer, yo voy a mirar la respiración del paciente y en función a ello, yo voy a aplicar la técnica, ¿verdad? Por ejemplo, en estas técnicas respiratorias, el terapeuta moviliza la articulación con ayuda de la respiración del paciente y los movimientos se realizan en la fase de expiración, movilizando con suavidad la estructura a tratar. En este caso puede ser o una articulación o algún músculo, pero siempre vigilando que sea con suavidad hasta encontrar una nueva barrera, ¿sí? Vamos a movilizar en sentido de la lesión y luego facilitar el movimiento en sentido de la parte restringida. ¿Qué es esto? Si yo tengo esta mano que es fácil para la flexión, pero difícil para la extensión, entonces yo primero la llevo a la flexión y ya después de haber tratado la flexión, entonces voy al revés con la extensión. Esto lo hago así muy esquemáticamente, pero la verdad es que es mucho más gentil o es mucho más sencillo de lo que esto parece y sobre todo es de mucha utilidad. Una de las técnicas que vamos a usar es una técnica de manipulación articular, ¿sí? Aquí movilizamos con impulso o sin impulso, con técnica articulatoria y técnicas miotensivas, analíticas o de músculo energía. ¿Qué es esto? Nosotros vamos a hacer que se mueva esa articulación y eventualmente vamos a dar una pequeña tracción rápida y corta con el objetivo de mover la articulación y generar un efecto de reflexológico que equilibre los tejidos que están dañados, ¿sí? Otra de las técnicas que vamos a usar y es de mucha utilidad es una técnica stretching. ¿Qué es esto? Es el estiramiento de ligamentos, fascias, músculos y tendones utilizando palancas.
es de lo que hablamos en una diapositiva anterior, de los estiramientos y que si era mecánico, que si tenía que ver la parte eh, termogénica y todo eso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a saber testar o a diagnosticar, y hay pacientes que le digo, voltee o rote la cabeza a la izquierda y hacen esto. Ahora a la derecha y hacen esto. Está limitado el movimiento de la rotación, cuando deberían de hacerlo totalmente a la izquierda o a la derecha. Con este tipo de herramienta de stretching, esos pacientes que tienen limitaciones al movimiento, en la mayoría de las veces se van, si no al 100%, sí al 80%, ¿sí? Y en una sola sesión, ¿sí? Entonces, es algo que nos puede contribuir, y más que a nosotros, al paciente por mucho. Hay una técnica que se llama técnica reposicional o punto gatillo. Esto es un concepto, este concepto de punto gatillo se denomina como punto sensible o trigger point, y es para lograr una reprogramación del sistema propioceptivo y lograr el silencio neurológico. ¿En qué otra forma lo podemos decir? Es, si yo tengo una lesión porque tuve una contractura, porque no tuve una adecuada oxigenación en mi aparato musculoesquelético, porque se le olvidó al cerebro decirle, ordenarle que ya se relaje, yo al hacer este tipo de maniobras voy a reprogramar al cerebro y voy a evadir esa programación de contráete y mantente contracturado, ¿sí? Entonces, es muy importante, y el silencio neurológico quiere decir que vamos a evitar el dolor, ¿sí? Una de las partes más interesantes y que en esta diapositiva abarca todo el curso, ¿sí? Es uno, la localización del punto doloroso o el punto sensible. Yo vengo porque tengo dolor en el bíceps braquial, ¿no? Por ejemplo. Yo localizo el punto sensible, coloco al paciente o a la extremidad en un estado de confort, y aquí yo lo que voy a hacer es, puedo extender, flexionar, pronar, supinar. En el momento en que el paciente me diga que ya no siente dolor, ahí me quedo durante 90 segundos. Y va a haber posiciones muy complicadas donde yo, terapeuta, voy a tener que, pues no sé, estar cargando la extremidad o algo. Y bueno, pero es para que el paciente se mejore. Y finalmente les digo que, bueno, pues por eso nos van a pagar, ¿sí? Al término, bueno, ya que apliqué mis 4 kilos, al término de 90 segundos, voy a retornar lentamente el órgano a tratar a la posición inicial y testar nuevamente los puntos sensibles. Eso es lo que vamos a hacer, al menos en la técnica de Jones, y vamos a tener una extraordinaria respuesta. Material. ¿Qué material vamos a usar? Vamos a usar una camilla de masaje, muy común, o una silla de masaje. Estas pues las podemos encontrar fácilmente. Yo les voy a sugerir que jamás lo hagan en una cama. ¿Por qué? Porque además de que es muy blando, hay colchones muy blandos, no está a la altura de nuestro cuerpo. Y eso, nosotros nos podemos lesionar. Y si nosotros nos lesionamos, luego, ¿quién va a tratar al paciente? Una de las cosas es de que, por ejemplo, esa mesa de masaje, yo me debo de parar con el puño cerrado al lado de la mesa, y debe de estar a la altura de mi puño la mesa. No más alta, no más baja, ¿sí?
En osteopatía sí se usan mucho más bajas. De hecho, yo en el consultorio, pues las mesas luego que uso son muy chiquitas, pero es por otro tipo de técnica. Pero nosotros con técnicas miotensivas tenemos que pararnos al lado de la mesa y nuestro puño, estando nosotros en bipedestación, nuestro puño cerrado, ahí debe coincidir con la mesa de masaje. Y bueno, también podemos pedir estudios complementarios de laboratorio o gabinete, depende del motivo de la visita y depende de los resultados arrojados, ¿no? Y el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues igual que en la medicina convencional, uno, tenemos que ver el padecimiento actual que tiene que ver con el motivo de visita, ¿no? ¿Qué le duele? El hombro, el codo, la espalda, los muslos, el cuello. Tengo yo que saber eso. Los antecedentes personales patológicos. Hay veces que el paciente viene por dolor, no sé, de un brazo, ¿no? Y cuando le pregunto, pues, antecedentes personales patológicos, me dice que tiene hernias de disco en la región cervical, por ejemplo. Entonces, ahí eso nos sirve para saber que es algo más delicado y que a lo mejor necesitaríamos de otras herramientas para ayudar al paciente. No es magia y no es curarlo todo. Tenemos que ver los antecedentes personales patológicos del paciente. Los no patológicos, ¿cuáles son? Su estilo de vida, hace deporte, es sedentario, trabaja hoy con el tal home office. Es muy común que la gente esté lesionada de la espalda, del cuello. Hace rato les hablaba de los muebles ergonómicos. No tenemos muebles ergonómicos y eso va a hacer que tengamos problemas. Que nos muestre el paciente cómo se sienta y en función de cómo se sienta, nosotros vamos a ver por qué se está lesionando. Otra es los antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Muchas de los problemas ginecobstétricos, no muchos, algunos de los problemas ginecobstétricos se pueden mitigar a través de estas herramientas, ¿sí? Y que a lo mejor el dolor de espalda que tiene es un dolor, o de la espalda baja que tiene, es un dolor referido porque a lo mejor la paciente está cursando con una miomatosis uterina o con tumorcitos en la matriz, ¿no? Entonces, tenemos que hablar sobre aparatos y sistemas. Si yo soy una persona que tiene insuficiencia vascular periférica o varices, pues entonces va a ser muy común que la persona curse con calambres, por ejemplo, con espasticidades, con contracturas, con lesiones frecuentes o recurrentes. Hay que preguntar o hay que revisar si el paciente tuvo una cirugía que le dejó un acortamiento de una pierna, de un muslo, de un fémur, perdón. Todo eso lo tenemos que investigar de antecedentes personales patológicos y quirúrgicos también, ¿sí? Bueno, pues por el día de hoy hemos llegado a, a término. Mañana nos vemos a las 9 de la noche en punto. Hoy me colgué un poquito porque, bueno, fue el encuadre y porque estuvimos hablando sobre los participantes, cada quien se presentó, pero mañana a las 9 en punto de la noche empiezo. Yo sé que aquí quien me conoce nada más es Rosy como trabajo, pero yo a las 9, esté quien esté, yo empiezo. Con una persona que esté, yo empiezo. Y ya los demás pues se van a ir intercalando poco a poco. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No por el momento, doctor, gracias. ¿Alguien más? No, igual por el momento parece que está todo claro.